Buen día. Vamos a iniciar uno de los temas que define el vocabulario internacional de metrología, que es dispositivos de medición. El documento referencia vocabulario internacional de metrología, conceptos fundamentales, generales y términos asociados, conocidos normalmente como BIM. Iniciemos pues. Dispositivos de medición. El vocabulario internacional de metrología, BIM, define el instrumento de medición como dispositivo utilizado para realizar mediciones, solo asociado a uno o varios dispositivos suplementarios. Un ejemplo de un instrumento de medición sería el clásico pie de rey. Nota 1. Un instrumento de medición que puede utilizarse individualmente es un sistema de medición. Aquí entramos entonces también a utilizar este ejemplo como que cualquier instrumento que se utilice de manera individual es un sistema de medición. Por ejemplo, tenemos el pie rey, tenemos una regla. Eso se define como sistema de medición. También la nota 2 nos dice que un instrumento de medición puede ser un instrumento indicador, como en el caso del pie rey digital que tenemos a la izquierda, o una medida materializada como la pesa patrón que tenemos de 1 kilogramo. Ahora, ¿cómo define el BIM el sistema de medición? Es un conjunto de uno o más instrumentos de medición y frecuentemente otros dispositivos, incluyendo reactivos e insumos varios, ensamblados y adaptados para proporcionar valores medidos dentro de intervalos especificados para magnitudes de naturaleza dadas. Una nota. Un sistema de medición puede estar formado por un único instrumento de medición. Por ejemplo, tenemos este instrumento a la izquierda o este micrómetro a la parte derecha. Entonces también no olviden que un sistema de medición puede ser una regla, un pie rey, un solo instrumento de medición utilizado puede ser un sistema de medición. Instrumento de medición con dispositivo indicador. Un instrumento indicador es un instrumento de medición que produce una señal de salida con información sobre el valor de magnitud de medida. Ejemplos de ellos tenemos, por ejemplo, este medidor de ángulos a la izquierda, la balanza o el instrumento para medir variables eléctricas. La nota 1. Un instrumento indicador puede proporcionar un registro de su indicación. En este caso tenemos el data logger que nos ofrece el cambio de humedad y temperatura en el tiempo. La nota 2 nos dice también que la señal de salida puede mostrarse en forma visual o acústica. También puede transmitirse a uno o más dispositivos. En este caso tenemos un transmisor. Este transmisor nos genera también una señal acústica, nos genera una señal eléctrica y se comunica con otro tipo de instrumentos. El BIM define instrumento de medición con dispositivo visualizador, un instrumento indicador en el que la señal de salida se presenta en forma visual. Por ejemplo, tenemos este termómetro, estos amperímetros o este medidor de coseno phi. El BIM define escala de un instrumento de medición con dispositivo visualizador a la parte de un instrumento visualizador que consiste en un conjunto ordenado de marcas, eventualmente acompañadas de números o valores de la magnitud. Un ejemplo de esto tenemos a este manómetro. Este manómetro tiene un conjunto ordenado de izquierda a derecha que va desde 0 hasta 1.0, que me mide unidades en kilogramos sobre centímetro cuadrado y están ordenadas y acompañadas de marcas con unos números asociados a determinadas marcas. El BIM define también medida materializada como el instrumento de medición que reproduce o proporciona de manera permanente durante su utilización magnitudes de una o varias naturalezas, cada una de ellas con un valor asignado. Ejemplos de medidas materializadas tenemos la pesa patrón, también tenemos la resistencia eléctrica como patrón, tenemos también el material de referencia certificado o en este caso medida de volumen que proporcionan uno o más valores
con o sin escala de valores. ¿Pillan? Aquí está, por ejemplo, este tiene determinadas marcas que me indican cuál es el volumen de ese recipiente en esa marca, o solamente una marca. Nota 1. La indicación de una medida materializada es su valor asignado. En este caso, la pesa patrón tiene un valor asignado de 1 kilogramo. La nota 2. Una medida materializada puede ser un patrón. Para definir también, ¿no? Ahora, ¿qué es un transductor de medición? El BIM define como dispositivo utilizado en medición que hace corresponder a una magnitud de entrada una magnitud de salida, según una relación determinada. En este caso tenemos estos ejemplos: una termocupla que me genera una señal eléctrica, un electrodo para pH que me genera una señal eléctrica y un tubo burdo que toma una señal física y me la convierte en una señal mecánica. Estos son los ejemplos de los transductores. ¿Qué es un sensor? El sensor es el elemento de un sistema de medición directamente afectado por la acción del fenómeno, cuerpo o sustancia portador de la magnitud a medir. En este caso tenemos estos siguientes ejemplos. Tenemos el tubo burdo y tenemos el flotador de un instrumento de medidor de nivel. Nota, en algunos campos se emplea el término detector para este concepto, pero acá en el vocabulario internacional de metrología esto se define como sensor. Puede ser entonces en este caso sinónimos dependiendo del área. El detector, dispositivo o sustancia que indica la presencia de un fenómeno, cuerpo o sustancia cuando se excede un valor umbral de una magnitud asociada. En este caso tenemos estos ejemplos: el detector de fugas de halógeno, que me define los cambios de halógeno, o también el papel tornasol para definir los cambios de acidez. En este caso tenemos la nota 1 que nos dice que en algunos campos el término detector es utilizado en lugar de sensor. Y tenemos una nota 2. En química frecuentemente se emplea el término indicador para este concepto de detector. Entonces, para tener claro, estamos en BIM, vocabulario internacional de metrología, y el detector se define como se definió anteriormente. Ahorita, cadena de medición, serie de elementos de un sistema de medición que constituye la trayectoria de la señal desde el sensor hasta el elemento de salida, y es un flujo continuo. Si faltase un eslabón de esta cadena, pues la cadena de medición se rompe y no vamos a tener salida de la señal de entrada. En este ejemplo tenemos un ejemplo clásico que es la cadena de medición electroacústica, en el cual está compuesta por un micrófono, atenuadores y filtros, amplificador y voltímetro, definido así como cadena de medición. Otro ejemplo, el ejemplo 2, tenemos una cadena de medición mecánica compuesta por el tubo burdo, que a su vez también me transmite el cambio de la señal física a un sistema de palancas y engranajes, y al final se va a ver reflejada la medición en un dial. Ahora, ajuste de un sistema de medición. El BIM define el ajuste de un sistema de medición como el conjunto de operaciones realizadas sobre un sistema de medición para que proporcione indicaciones prescritas correspondientes a valores dados de la magnitud a medir. En este caso tenemos la nota 1 que dice: diversos dispositivos de ajuste de un sistema de medición son ajuste de cero, como en el gráfico superior, que miramos que hay un desvío de la medición indicada del instrumento contra el valor de referencia, y ajuste del desplazamiento y ajuste de la amplitud de escala, denominado también ajuste de ganancia, como en el gráfico inferior. Hay una desviación en la parte superior de las indicaciones con respecto al valor de referencia. La nota 2 nos dice que no debe confundirse el ajuste de un sistema de medición con su propia calibración, que es un requisito para el ajuste. Usted solamente puede determinar que se requiere ajuste si al hacer la calibración arroja como evidencia que hay un desvío, ya sea de cero, ya sea de span. En el caso, usted puede concluir que requiere el ajuste. Y la nota 3 dice: después de su ajuste, generalmente un sistema de medición debe ser calibrado nuevamente. Conclusión:
Para usted poder ajustar debe haber calibrado y poder concluir de que requiere ajuste. Cuando se ejecuta el ajuste, necesariamente debe de volver a calibrar. Ajuste de cero de un sistema de medición. El BIM define ajuste de cero como el ajuste de un sistema de medición para que éste proporcione una indicación nula cuando la magnitud a medir tenga valor cero. Ejemplo, tenemos que la indicación del instrumento se desvía con respecto al valor de referencia. Hay que buscar que esa indicación del instrumento se acerque al valor de referencia para que la indicación en cero sea cero. Ajuste de un sistema de medición para que se proporcione una indicación nula cuando la magnitud a medir tenga valor cero. Terminado el siguiente tema a tratar en el próximo video será propiedades de los dispositivos de medición, en los cuales trataremos ya en sí cuáles son las definiciones del BIM sobre los dispositivos de medición y sus propiedades. Hasta una próxima.